¿Nos están manipulando? ¿Cómo nos cambiaron la doctrina? La ventana de Overton en la iglesia mormona. Hola ex mormones, si me estáis viendo en el canal del mismo nombre, bienvenidos, y hola inicuos si me veis después de tanto tiempo en el canal Exmo María Magdalena. Hace tiempo que vengo mencionando en distintos vídeos, entrevistas, comentarios, etcétera, etcétera, un concepto muy interesante e importante como es la ventana de Overton. Pero hasta ahora no había hecho un vídeo explicando qué es exactamente y qué tiene que ver con la iglesia. Así que vamos allá. La ventana de Overton es una herramienta psicológica y un concepto poderoso para explicar cómo las ideas impensables pueden llegar a ser aceptadas, especialmente en el contexto de organizaciones como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cómo es que ideas que alguna vez fueron impensables llegan a ser aceptadas e incluso defendidas dentro de la Iglesia mormona? ¿Realmente cambian las revelaciones divinas o cambiamos nosotros? Hoy veremos cómo la ventana de Overton ha sido utilizada consciente o inconscientemente para moldear la opinión de millones de mormones. ¿Cómo es que cosas que antes eran impensables dentro de la iglesia mormona hoy se aceptan como normales, incluso inspiradas? Pues la ventana de Overton es un concepto que describe el rango de ideas que una sociedad considera aceptables en un momento dado. Las ideas se mueven dentro de esta escala. Lo interesante es cómo algo que empieza como impensable puede con el tiempo y pequeños cambios llegar a convertirse en la norma. Y sí, esto ha pasado dentro de la iglesia mormona. Muchas veces solemos oír este concepto más en términos de política que en religión. Joseph Overton propuso que hay una ventana de aceptabilidad en la sociedad y que ésta puede desplazarse lentamente a través del tiempo. Etapas de la ventana de Overton: impensable, radical, aceptable, sensato, popular y política pública o doctrina oficial, como es en el caso de la iglesia mormona. Y como os decía, aunque fue concebida en el contexto político, esta teoría puede aplicarse a instituciones religiosas. Las iglesias también evolucionan, no necesariamente por revelación divina, sino por presión social, cambios culturales y necesidades de supervivencia institucional. Ejemplos en política. En muchos países hace muchos años, todo lo que antes era impensable en lo que a feminismo radical se refiere, pues con la presión de estos grupos se ha logrado mover la ventana de Overton para que estas ideas sean tomadas en consideración, como el lenguaje inclusivo, la autodeterminación de género, etcétera, etcétera, causando bastante polarización en la sociedad. Pero pasando al lado religioso, podemos ver que ya hay aceptación de música moderna, por ejemplo, en las iglesias evangélicas, el uso del pantalón por mujeres en algunas congregaciones, cambios en las normas en otras religiones, mujeres predicadoras, roles LGTBQ, etcétera. Y ahora sí, vámonos a los casos específicos en la iglesia mormona. Solo voy a dar unos pocos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, la poligamia. En sus inicios, la poligamia era una práctica secreta y negada públicamente. Luego pasó a ser una doctrina divina esencial hasta que se abandonó oficialmente en 1890 por revelación, justo cuando el gobierno federal amenazaba con desmantelar la iglesia. La monogamia es la ley del cielo, decía la declaración oficial de 1890. 2. Las personas negras y el sacerdocio. Durante más de un siglo se negó a razón oficial, que incluía explicaciones racistas como la maldición de Caín. Esto era doctrina y se enseñaba desde el púlpito, se imprimía en manuales, se empezó a evitar el tema, como es la fase, ¿no?, de la ventana. Es radical, pero no se habla. Luego se empezó a decir, no sabemos por qué es así, la fase aceptable, ¿no? Y finalmente en 1978 se dio la revelación de Spencer W. Kimball. Llegamos a la fase política oficial. Hoy la misma práctica que antes era vista como mandato divino es impensable. Hoy la mayoría de miembros activos ni siquiera saben que alguna vez fue diferente. La ventana se movió. 3. Cambio de enfoque sobre los LGTBQ. Hubo un tiempo en que ser gay era visto como una perversión. Desde la excomunión automática, discursos violentos y las terapias de conversión, hasta los discursos recientes sobre amar a todos los hijos de Dios, amamos al pecador pero odiamos el pecado, de la fase sensato. Luego vino el cambio.
El lenguaje institucional ha cambiado radicalmente. Se creó Mormons and Gays en la web oficial y se permitieron cambios como bautizar a hijos de parejas LGBTQ+, después de haberlos prohibido, y hoy se promueve el respeto y la inclusión, aunque sin cambiar la doctrina central. Se sigue manteniendo ambigua. Otra vez la ventana se movió. El siguiente, 4. La historia de José Smith y las piedras videntes. Por décadas se enseñó que José tradujo el libro de Mormón con el Urim y Tumim. Incluso en manuales oficiales se muestra una piedra vidente dentro de un sombrero. Lo que antes era anti-mormón, ahora es historia oficial. 5. Otro ejemplo, la ropa sagrada, los garments y su diseño. Durante décadas las prendas del templo eran largas, con mangas y piernas completas. Era impensable cortarlas, alterarlas o incluso cuestionarlas. Pero con el tiempo se acortaron. Se empezaron a vender con telas más cómodas. Hoy se habla abiertamente de que deben ser funcionales y discretas. El respeto por la prenda no cambió oficialmente, ¿no? Pero la percepción sí. Lo que antes era impensable, cambiar el diseño aprobado por Dios, hoy simplemente es una actualización. Y por último y no menos importante, la palabra de sabiduría. Inicialmente no era mandatoria, pero con el tiempo se convirtió en un requisito para el templo. El té, el café, incluso ahora las bebidas energéticas pasan por su propia mini ventana de Overton. Y así habrían muchos más cambios, pero estos eran los ejemplos más relevantes. Podíamos decir, entonces, ¿qué está pasando con todos estos cambios? ¿Manipulación o adaptación? ¿Se trata de adaptación inspirada o manipulación gradual? ¿Por qué estas ideas cambian solo después de décadas de presión social o legal? Algunos ven estos como la guía de Dios a través de sus profetas. Otros, un uso encubierto de una ingeniería social para mantener la membresía. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos crecimos creyendo que las doctrinas eran eternas, inmutables y reveladas directamente por Dios. Pero al ver cómo cambian con el tiempo, nos damos cuenta de que muchas veces se adaptan a las presiones sociales y culturales. La ventana de Overton no es inspiración divina, es una estrategia de cambio gradual para que los fieles acepten cosas que antes jamás habían tolerado. Y muchas veces estos cambios se presentan como si siempre hubieran estado o siempre hubieran sido así. ¿Crees que estas transformaciones son guiadas por Dios o por intereses institucionales? ¿Dónde trazamos la línea entre revelación y conveniencia? La ventana de Overton nos invita a reflexionar sobre cómo cambian nuestras creencias y qué fuerzas están detrás de estos cambios. En la iglesia, como en la sociedad, la verdad revelada muchas veces parece llegar cuando ya no queda otra opción. Así que la próxima vez que escuches algo como los profetas nunca se equivocan o la iglesia nunca cambia sus doctrinas, solo políticas, piensa en la ventana de Overton. La iglesia no es la única institución que la usa, pero sí es un claro ejemplo de cómo se puede redefinir lo impensable como inspiración. Déjame en comentarios, ¿qué otro cambio doctrinal o cultural recuerdas tú? ¿Qué cosas crees que hoy son impensables pero podrían ser reveladas en el futuro? ¿Has notado otras ventanas de Overton en acción dentro del mormonismo? Y si te gustó este análisis, comparte este video. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.